Muy buenos días para todos. Les damos una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora de diferentes países, como lo son Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Adicional a eso, muchas gracias a los países de Venezuela, Argentina y México por su participación. El día de hoy vamos a dar inicio al webinar promocional de la importancia de la psicometría en la cadena de frío. Este webinar hace parte del módulo 2 de la diplomatura de cadena de frío. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, soy asistente logística del área de formación y eventos de ACAIRE. eh, Toda duda o inquietud la pueden realizar por medio del chat y al finalizar la conferencia se dará respuesta a sus inquietudes. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones para la participación del webinar. Entonces, todas las preguntas, lo que les decía, todas las preguntas las podrán escribir por medio del chat y las atenderemos al finalizar el webinar. Asimismo, si experimentan algún problema de conexión, les sugerimos salir y volver a ingresar al link de Zoom para que no les moleste la conectividad. Tener presente que este webinar está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube de Acaire para que las personas que no lograron conectarse puedan disponer del mismo eh, cuando tengan el espacio. Como ven en mi pantalla, este webinar es un webinar promocional para el Diplomado de Cadena de Frío, el cual tiene inicio el 31 de mayo y se realizará los días miércoles, viernes y sábado en modalidad virtual. Miércoles y viernes va a ser de 5 a 7 de la noche y los sábados de 8 al mediodía, al 12 de mediodía, hora colombiana. ¿Qué beneficios vamos a obtener de este diplomado? Pues fortalecer nuestros conocimientos de una manera profunda y ampliar de una manera profunda y amplia sobre los sistemas de refrigeración y las cadenas de frío. Asimismo, pues podremos mejorar las habilidades técnicas para aumentar el rendimiento de los equipos y reducir costos operativos. Sin más preámbulos, daré paso al ingeniero César Alejandro Izaza, quien es ingeniero mecánico con especialización en gases combustibles y cuenta con un doctorado en ingeniería en el área de energía, realizados en la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene experiencia profesional que incluye 25 años como docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica con experiencia intensiva en proyectos de investigación en refrigeración. Em, Bienvenido, ingeniero, adelante. Buenos días, Angie. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Perfecto, ingeniero. Bueno, eh, aquí dice, ok, un segundo yo empiezo con... Me confirman también, por favor, si pueden ya ver la presentación. Sí, señor ingeniero, perfecto. Lo oímos y vemos su pantalla bien. Ok. Bueno, pues en primer lugar agradeciendo mucho la gestión pues para generar estos momentos de, digamos, de encuentro entre los diferentes interesados en el sector pues de la refrigeración y específicamente de la cadena del frío, buscando principalmente pues favorecer la adquisición de conocimiento, digamos, la mejora de las competencias
de técnicos profesionales y todas las personas que están en el sector. Y al mismo tiempo, pues servir un poco de promoción para el próximo diplomado que estamos pronto a comenzar. Este tema en particular hace parte pues de los temas que corresponden como a los fundamentos de la refrigeración, así como está la termodinámica, los ciclos de refrigeración, las eficiencias, las propiedades, los refrigerantes, que hacen parte pues de esos conceptos importantes que tenemos que tener claros a la hora de seleccionar, diseñar, hacer mantenimiento, hacer un montaje a cualquier sistema o equipo que esté involucrado entonces en la cadena de frío. Dentro de esos conceptos importantes entonces está la ciclometría, o como vamos a ver más adelante, esa área de la termodinámica o de la ingeniería que se encarga del estudio de las mezclas, en este caso pues de gases, lo llamamos pues gases no condensables al aire seco, y gases condensables como por ejemplo el vapor de agua. Entonces precisamente a partir de esta introducción, pues hoy quiero hablarles un poco, no extenderme mucho, pero para, digamos, darles una breboca de lo que encontraremos en el diplomado. Vamos a hablar de ciclometría, de las propiedades ciclométricas del aire, cuáles son esas características que precisamente nos permiten definir las condiciones del aire, cómo esas propiedades las recogemos en una ficha, pues, o en una diagrama que lo conocemos como la carta ciclométrica. Vamos a hablar también de los procesos ciclométricos. Hay muchos procesos que se involucran en los sistemas de conservación de alimentos, en este caso, pues, por ejemplo, también en cada una de las etapas de los procesos de la cadena de frío. Hablar un poco también de los problemas asociados a la humedad no controlada en los cuartos fríos, qué pasa cuando no podemos controlar esa humedad. Vamos a hablar también de un tema muy específico que tiene que ver mucho con la humedad y por qué es importante medir la humedad, y es la conocida merma, la merma de los productos perecederos que se da en diferentes tipos de productos. Para evitar esa merma, pues una alternativa es precisamente controlar la humedad. ¿Cómo podemos controlar la humedad? Y también cómo podemos, de alguna manera, desde el diseño, poder también controlar la humedad a partir de una adecuada selección del sistema de refrigeración, en este caso pues de un elemento muy importante que es el evaporador. Entonces, como les decía, la ciclometría es un área de estudio que se encarga digamos, de definir los conceptos, las propiedades físicas de lo que conocemos como el aire atmosférico, que realmente es una mezcla de aire seco. El aire seco también es una mezcla como tal. El aire seco, sin embargo, en termodinámica generalmente lo tratamos como si fuera una sustancia pura, a pesar de que es una mezcla. Y el vapor de agua, en este caso el vapor de agua también es una sustancia pura, o sea, es una sustancia en este caso con un solo componente que es el agua, y la mezcla de esos dos que va cambiando dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Entonces le definimos ciertas variables que precisamente nos permiten conocer en qué estado se encuentra. Esta que ven ustedes acá precisamente es la carta ciclométrica. Ahorita vamos a verla más adelante. Relaciona algunas variables en la carta ciclométrica que nos dice, voy a cerrar aquí un momentico esto porque no me deja ver, que nos dice entonces cuáles son esas propiedades físicas que me permiten determinar en qué punto de la carta ciclométrica se encuentra el aire, dependiendo de una temperatura, de una humedad absoluta, de una humedad relativa, de una entalpía, de una temperatura de polvo seco, en fin.
Entonces, como les decía, el aire seco realmente es una mezcla de varios gases. El aire seco tiene la particularidad también que, bueno, en este caso, por ejemplo, el aire seco de esta tabla podemos decir que es aproximadamente una relación de 78% nitrógeno, 21% oxígeno y un 1% de un montón de otros gases, principalmente argón, dióxido de carbono, neón y otros gases, que en termodinámica los tratamos como si fuera una sustancia pura. Y es una sustancia pura también con unas características especiales. Y es que se comporta como un gas ideal. Esta ecuación que ven ustedes acá, precisamente es la ecuación de gases ideales del colegio. Los que pasaron pues por una carrera de ingeniería se acordarán de esta famosa ecuación del ingeniero de presión por volumen es igual a masa por la constante del gas por la temperatura. En este caso, la constante del aire seco decimos que es 287 joule kilogramo Kelvin. Es una constante que depende precisamente de esta composición, sale de esa composición. El aire seco o esa composición del aire no cambia mucho, digamos, en los entornos donde trabaja la refrigeración. Digamos que por debajo de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, a temperaturas entre menos 70 y 200 grados centígrados, no cambia sustancialmente la composición y por lo tanto, entonces esa constante. El vapor de agua sí es una sustancia pura, pero que cuando se incorpora con el aire también se comporta como un gas ideal. Se aproxima mucho al comportamiento de un gas ideal. A pesar de que el vapor de agua, cuando está en el aire, generalmente en algún momento se está incorporando al aire, dependiendo de unas condiciones de temperatura y de humedad, y en otros momentos se está saliendo del aire. Cuando se condensa el vapor de agua, cuando se forman el rocío, cuando se forman capas pues, de condensado en una superficie que está a cierta temperatura, entonces decimos que el aire está secándose, el aire está perdiendo humedad. Pero mientras que ese vapor de agua está está incorporado con el aire y se comporta como aire atmosférico, entonces decimos que también se comporta como un gas ideal. Estas imágenes precisamente ilustran esa característica. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es el gas que digamos que sus propiedades se pueden calcular a partir de la ecuación de gases ideales. Si no fuera un gas ideal, entonces habría que usar otras ecuaciones de estado u otras correlaciones que permiten entonces calcular sus propiedades. En este caso, las propiedades más importantes, aquí hablamos pues de la presión, la temperatura y el volumen. Esas son las variables que relacionan la ecuación de gases ideales y variando una, tienen que variar las otras. En este caso también observamos que, por ejemplo, si yo considero un volumen determinado, por decir algo, el de una cámara frigorífica, el volumen tanto el volumen que ocupa el aire seco, como el volumen que ocupa el vapor de agua y el volumen que ocupa los dos juntos deben ser el mismo. Cuando los volúmenes son iguales y yo mezclo dos sustancias, ahí digamos que ocurre un fenómeno que se conoce como la ley de Dalton. Y es que cuando yo tengo los gases separados, como los tengo aquí en la figura, cada uno de ellos, a pesar de que ocupen el mismo volumen, tendrían presiones diferentes. Y es lo que conocemos como presiones parciales, es lo que expreso aquí a este lado de la imagen. Tanto el vapor de agua como el aire seco, cada uno, si yo los separara y ocuparan el mismo volumen, tendrían presiones diferentes. Pero si los uno, los dos, la presión total de los dos en ese cuarto o en ese volumen, que es del mismo tamaño, sería la suma de esas dos presiones.
Y eso finalmente, digamos que en cualquier entorno, digamos, en un cuarto frío o en un salón o en la casa, en cualquier parte, debe corresponder a la presión atmosférica. La presión atmosférica realmente es la suma de esas dos presiones parciales, la presión parcial del aire seco más la presión parcial del vapor de agua. Eso es lo que se conoce en termodinámica como la ley de Dalton y va a tener unas consecuencias importantes para determinar las propiedades de precisamente ciclométricas o del aire atmosférico. La primera propiedad de la que vamos a hablar es la humedad absoluta. La humedad absoluta es una relación de la cantidad de vapor de agua con respecto a la cantidad de aire seco que hay en una mezcla, ¿cierto? Es una relación de masas, pero fíjense que en ambas puedo tener libras sobre libras o kilogramos sobre kilogramos o gramos sobre gramos. Siempre va a ser una relación de masa. Digamos que en algunos contextos esto también lo llamaría como una concentración. Claro que la concentración generalmente es una de las especies de la mezcla con respecto al total. Aquí es con respecto a una de las dos y lo hacemos con respecto a la masa de aire seco. Eso también tiene unas consecuencias importantes porque propiedades, por ejemplo, como la entalpía, el volumen específico, el calor específico y otras propiedades del aire atmosférico, siempre las vamos a referir con respecto a los kilogramos de aire seco, ¿cierto? Este va a ser muy importante, esta medida de concentración, porque siempre nos vamos a referir a ese aspecto. Entonces, ¿cómo mido yo, cómo puedo calcular yo esa humedad absoluta? Entonces nos aprovechamos precisamente de esa ley de Dalton que les hablé, que la presión total es la suma de las presiones parciales de un sistema que separado ocupa el mismo volumen. Entonces, de la ecuación de gases ideales que vimos acá, donde en cada una de ellas está la masa, que yo puedo calcular la masa a partir de esa ecuación de gases ideales, entonces calculo la masa. Entonces fíjense que, por ejemplo, la masa de vapor es igual a la presión parcial del vapor de agua por el volumen que ocupa el vapor de agua sobre la constante particular de ese vapor de agua por la temperatura. En este caso particular, observamos que tanto el volumen como la temperatura son las mismas porque están dentro del mismo recipiente. Entonces, en esta ecuación, cuando yo las pongo en términos de la ecuación de gases ideales, prácticamente entonces se me cancelan porque son las mismas, ocupan el mismo volumen y están a la misma temperatura. Entonces, fíjense que esa relación de humedad absoluta me queda en términos de las relaciones de las presiones parciales y en términos de las constantes particulares de cada uno de las sustancias, del vapor de agua y del aire seco, que son constantes. Para el vapor de agua, recuerden que es 461 y para el aire seco es 287. Eso no cambia, digamos, a ninguna condición de presión y temperatura. Entonces siempre va a tener la misma relación. En este caso la relación sería 0.622. Este es el resultado de dividir la constante particular del vapor de agua sobre la constante particular del aire seco. Y en este caso, entonces, esa relación se multiplica por la relación de presiones parciales. Esas presiones parciales las vamos a mantener ahí porque a partir de los datos que podemos medir del aire atmosférico, las podríamos calcular relativamente fácil. Recuerden entonces que la presión parcial del aire seco también la podemos despejar de acá, ¿cierto? De esta ecuación. La presión parcial del aire seco va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión parcial del vapor de agua, y eso es lo que hago acá. Es otra forma de expresar la humedad absoluta en relación de esas dos presiones, pero en este caso, la presión atmosférica yo la puedo determinar fácilmente buscando en internet la presión atmosférica para cada ciudad o con un barómetro, pues, o ahorita pues los celulares o hay relojes que también miden la presión atmosférica.
Entonces, el único dato que me tocaría aquí buscar generalmente sería solamente la presión del vapor de agua, que vamos a ver cómo la podemos hallar. Otra propiedad también muy importante es la humedad relativa. Bueno, de esta propiedad de la humedad absoluta es importante también porque yo en este caso con esta propiedad yo puedo saber cuánta agua estoy metiendo o sacando de un flujo de aire, cuánta agua le retiro cuando pasa por un evaporador o cuánta agua absorbió cuando pasa por encima de un producto que quiero enfriar y que al mismo tiempo puedo absorber humedad de ese producto, que es precisamente esa merma o ese proceso de secado que muchas veces ocurre en los procesos de enfriamiento. En cambio, la humedad relativa, a pesar de que también uno la podría asimilar como si fuera una medida de concentración, no es tanto una medida de concentración, sino es como un potencial. Es una medida de qué tan alejado estoy yo de una condición de saturación. Y ahí es muy importante definir qué es saturación. Saturación en psicometría o en lo que conocemos pues como aire atmosférico, es similar a cuando asociamos el aire atmosférico a una esponja. Y una esponja tiene una cierta capacidad de absorber cierta cantidad de agua. Hay condiciones tales cuando yo le meto agua y la esponja la absorbe. Y puede haber un momento tal donde yo le agrego cierta cantidad de agua donde ya la esponja no es capaz de absorber más agua. Así pasa con el aire. Pero con el aire tiene también la particularidad de que, a pesar como se comporta como una esponja, esa esponja depende de la temperatura y la presión. La presión hace que la esponja, digamos que se expanda más o se contraiga, y eso hace que entonces cuando se expande es capaz de absorber más humedad y cuando se contrae es capaz de absorber menos humedad. A mayor presión, a menor presión absorbe más humedad, y a mayor presión absorbería menos humedad. Y la temperatura también tiene más o menos esa característica. A mayor temperatura es capaz de absorber más humedad y a menor temperatura menos humedad. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos, por ejemplo, cómo se ve eso dentro de la carta ciclométrica. Entonces, ¿cómo medimos la humedad relativa? Como decimos que la humedad relativa es una medida, es un potencial de qué tan alejado estoy yo de una condición de saturación, entonces precisamente también es una relación de masas. Es la relación entre la masa de vapor que tiene el aire a unas condiciones de presión y temperatura dadas, actuales, con respecto a la cantidad de agua que sería capaz de contener si esa mezcla aire seco y vapor de agua estuviera saturada, ¿cierto? Esa saturación se da a unas condiciones, digamos que de temperatura. Entonces, en la parte de arriba es la misma masa de vapor de agua y es la misma ecuación de gases ideales, ¿cierto? Donde yo tengo tanto la presión parcial del vapor de agua, el mismo volumen y la misma temperatura y la misma constante particular del gas del vapor de agua. Pero en la de abajo yo tengo la presión de saturación a la temperatura que se encuentra el aire. Recuerden ustedes que existe una relación para el vapor de agua, para el agua, ¿cierto? Para el H2O, que relaciona la presión con la temperatura. A cierta presión hay una temperatura correspondiente de saturación, por decir algo. A presión atmosférica, es decir, a una atmósfera, la temperatura de saturación es 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, este aire estuviera a 100 grados centígrados, la presión de saturación debería ser una atmósfera. Si el aire estuviera a 20 grados centígrados, la presión de saturación entonces sería la correspondiente, bajaría en este diagrama a la correspondiente. Generalmente, esta presión de saturación yo la puedo determinar a partir de una correlación
que es capaz de determinar este comportamiento. Este comportamiento es característico del vapor de agua. Entonces, si yo relaciono esas dos masas en función de los gases ideales, como ambos están a la misma temperatura, como ambos son la misma sustancia, es decir, tienen la misma R particular y ocupan el mismo volumen, entonces esa relación de masas de una no saturada y la otra saturada realmente es una relación de presiones, tal como se presenta acá, ¿cierto? Esta presión de vapor es la misma que vimos cuando vimos la humedad absoluta. Y la presión de saturación es la que pudiera calcular a partir de una ecuación que relacione la presión de saturación con la temperatura, ¿cierto? Es de una tabla o de un software o de la misma carta psicométrica. Entonces, fíjense que yo puedo calcular ya sea la humedad relativa, si conozco la humedad absoluta, o al revés, pudiera calcular la humedad absoluta si conociera la humedad relativa, ¿cierto? O cualquiera de las dos. Bueno, me faltó aquí mencionar que la humedad relativa varía entre 0 y 1, o sea, nunca la presión de vapor puede ser mayor que la presión de saturación. Como es una medida de potencial, entonces ese potencial puede ser 0 si no hay, si el aire es completamente seco y no hay vapor de agua en el aire, o podría ser 1 si a esa mezcla de aire atmosférico ya no le cabe más vapor de agua. Entonces es cuando la presión del vapor de agua es igual a la presión de saturación. Ahí diríamos que la humedad relativa es del 100% o es 1. Y ya tendría que aumentar disminuir la temperatura o aumentar la temperatura o disminuir la presión para que pueda absorber más agua. Bueno, otra propiedad también importante dentro de la psicometría es la entalpía del aire atmosférico. Como aquí lo que tenemos es una mezcla, en gases ideales o en mezclas, también en psicometría, yo puedo afirmar que la entalpía de una mezcla es la suma de las entalpías de los dos componentes, en este caso la entalpía del aire seco y la entalpía del vapor de agua. Como cada uno tiene una masa correspondiente y una entalpía específica para cada uno, también lo puedo calcular en función de las entalpías. Las entalpías, en este caso, la entalpía del aire seco, como la entalpía del aire seco, él se comporta como un gas ideal, entonces yo la pudiera calcular como si fuera un gas ideal, que solamente depende del calor específico, y es muy fácil. El calor específico no cambia mucho con la temperatura y es simplemente aproximadamente 1 o 1.005 por la temperatura correspondiente. En cambio, la entalpía del vapor de agua sí depende, digamos, de las tablas termodinámicas, ¿cierto? Fíjense que aquí hay una tabla donde muestra a diferentes temperaturas cómo varía la entalpía del vapor saturado. Ahí lo que hago entonces es, digamos, hacer como una pequeña aproximación y digamos que en este rango, entre menos 10 y 50 grados centígrados, yo puedo linealizar y puedo decir que el calor específico promedio es 1.82. ¿Listo? Entonces, la entalpía del vapor de agua, o la entalpía, perdón, sí, la entalpía del aire seco se puede aproximar como, como esta ecuación lineal, como esta linealización. 2500, esta es la entalpía del vapor de agua, 2500 más 1.82 por la temperatura correspondiente. Esto en términos de unidades internacionales, grados centígrados, o en términos del sistema imperial, lo podría hacer calculando la entalpía, ¿cierto? La entalpía promedio, en este caso, por ejemplo, seleccionamos a 0 grados centígrados, más el calor específico, el promedio del calor específico en este rango entre menos 10 y 10 grados centígrados. Entonces, finalmente, ya con estas
valores yo pudiera calcular la entalpía total de la mezcla. Fácilmente, pues con por decir en un modelo matemático. Aquí hay algunos ejemplos, digamos, de qué significaría si yo tuviera aire a 25 grados centígrados y 100 kilopascales. 100 kilopascales es más o menos una atmósfera. Si yo me voy para las tablas del vapor de agua, a 25 grados centígrados, la presión de saturación del vapor de agua es 3.16. Entonces, si la presión de vapor fuera cero, entonces diríamos que es aire seco, es decir, una humedad relativa igual a cero. Si la presión de vapor es menor que la presión de saturación a esta temperatura, entonces decimos que es aire no saturado. Es decir, la humedad relativa es menor que 1. Pero si la presión de vapor es igual a la presión de saturación a esos 25 grados centígrados, entonces la humedad relativa sería igual a 1. Listo, esas son las tres posibilidades que existen. Veamos, por ejemplo, desde otro punto de vista, el mismo aire a 25 grados centígrados y una atmósfera, pero yo de alguna forma soy capaz de determinar las masas de aire seco y de vapor de agua. Entonces yo digo que a aire seco hay 1 kilogramo y de vapor de agua hay 0.01. Entonces, simplemente la humedad específica es la relación entre estos dos términos y sería 0.01 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Y la cantidad de vapor máxima de saturación a estas condiciones, por algún motivo yo soy capaz también de determinarla. Entonces la humedad relativa sería la relación entre estos dos términos, 0.01 sobre 0.02, que me da una humedad relativa del 50%. ¿Cierto? Eso como para explicar un poco de qué se tratan esas propiedades ciclométricas. Hay otra propiedad también muy importante dentro de la ciclometría que la conocemos como la temperatura de punto de rocío. Y esa temperatura se define como la temperatura a la que inicia la condensación del aire cuando se enfría a presión constante. Ese ejemplo lo vemos, por ejemplo, cuando sacamos una lata de cerveza de la nevera y la llevamos al exterior. Entonces, como la lata tiene una temperatura más baja que la temperatura ambiente, y en el ambiente la temperatura de rocío es más baja que esa temperatura de la superficie de la lata, entonces inmediatamente se me empieza a formar una gotera en la superficie de la lata, o sea, se forma rocío. Otro ejemplo también lo vemos cuando tenemos, digamos, un cuarto a una temperatura mucho más alta que la temperatura exterior. Esto pasa, por ejemplo, mucho en los carros, en los vehículos, en los países tropicales, cuando empieza a llover y nosotros prendemos el aire acondicionado, o no lo prendemos, simplemente el aire acondicionado está prendido, entonces la temperatura, no está prendido, perdón, el carro, y empieza a llover y afuera hace mucho más frío que adentro del carro. Entonces la humedad dentro del carro, al estar las ventanillas cerradas, empieza a aumentar. Pero a medida que el aire se acerca a las ventanas del carro, el aire se enfría a la misma temperatura exterior, que está más baja que la temperatura de rocío del aire dentro del cuarto o dentro del vehículo. Entonces empieza a haber condensación en las ventanas, ¿cierto? Entonces eso es lo que conocemos como temperatura de punto de rocío. Y otra temperatura también muy importante es la temperatura de saturación adiabática, también conocida como temperatura de bulbo húmedo. Esa temperatura no me voy a ocupar mucho en estas ecuaciones que están ahí expuestas, pero básicamente es como si yo tuviera una corriente de aire no saturado, es decir, con una humedad relativa inferior a 1 o al 100%, y lo hago pasar digamos, por un medio donde él se satura. Es decir, él sale con una humedad relativa que a la salida igual a 1. Entonces, ¿qué significa que se saturó? Significa que este medio que le ayudó a saturarse tuvo que haber incorporado agua de fase líquida a fase gaseosa. Aquí estaba en fase líquida y aquí pasa a fase gaseosa a la corriente de aire.
Es decir, tuvo que haber una cantidad de energía necesaria para que el agua que estaba líquida se pudiera evaporar y pasara a la corriente de aire que no estaba saturado. Entonces, por eso llamamos a eso saturación adiabática. ¿Qué significa adiabático? Adiabático significa que este medio que está acá, vamos a suponer que no hay intercambio de calor, o sea, que no hay una energía exterior, este calor exterior es igual a cero, no hay una energía exterior que pueda ayudar a darle energía al agua para que se evapore, no. Esa energía, ¿de dónde la toma? La toma de la misma corriente de aire. Entonces, ¿qué pasa con el aire? El aire, a la salida, la temperatura de salida, esta temperatura T2 debe ser menor que la temperatura T1. También este proceso lo llamamos un proceso de enfriamiento evaporativo, que ocurre a entalpía constante, es decir, que ocurre en un proceso adiabático. Adiabático significa que no hay transferencia de calor externa. Entonces, en este sistema que hay dos fluidos, ¿cierto? Aire no saturado y agua, intercambian calor entre ellos, intercambian energía entre ellos. Eso es lo que más o menos está mencionado acá en estas ecuaciones, ¿cierto? Que la energía que entra por el agua es la misma energía que sale por el aire. Y entonces finalmente el aire sale saturado y más frío. Digamos que esa temperatura de bulbo húmedo es muy interesante, sobre todo para explicar procesos de enfriamiento evaporativo o procesos de saturación o procesos donde yo cuando incorporo agua a una corriente de aire, en este caso por ejemplo un producto alimenticio, incorpora agua a una corriente de aire, ese aire finalmente puede tender a enfriarse porque al absorber energía para poder evaporar el agua que estaba líquida en el producto hacia la corriente de aire, entonces se tuvo que haber enfriado. Esa temperatura de bulbo húmedo yo la puedo medir físicamente con un instrumento que anteriormente se usaba mucho, hoy en día ya no se usa tanto, que es el ciclómetro, pero digamos que es un instrumento, un artilugio pues como fácil de construir que digamos que permite tener información muy relevante, en este caso la temperatura de bulbo húmedo. Yo con la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, que son estas dos temperaturas que aparecen acá como T2 y T1, podría calcular la humedad absoluta de la entrada, considerando que esta humedad 2 que aparece acá es la humedad absoluta en condiciones de saturación. Entonces es muy importante para poder calcular las propiedades ciclométricas del aire. Sin embargo, hoy en día, más que el ciclómetro, se usa el higrómetro. El higrómetro me permite obtener de una vez la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco. Y con esas dos propiedades, yo me puedo ir entonces finalmente a la carta ciclométrica. En la carta ciclométrica, si yo tuviera, por ejemplo, la humedad relativa, por acá, de un punto, estas son las líneas de humedad relativa, estas que viajan, esta es la humedad relativa, esta que es primera en esta curva, es la humedad relativa saturada, es decir, cuando es igual a 1 o al 100%, y en este sentido la humedad relativa va disminuyendo. Por acá encontramos la temperatura de bulbo seco, por acá encontramos la humedad absoluta, y por aquí, en estas líneas inclinadas, encontramos la temperatura, aquí está explicado también, encontramos la temperatura de bulbo húmedo, o la entalpía, o el volumen específico. Dependiendo, digamos, la temperatura de bulbo húmedo y la entalpía son paralelas, tienen la misma inclinación. Pero el volumen específico tiene otra inclinación diferente, pero ahí podemos encontrar. Entonces, si yo con el higrómetro me da una temperatura de bulbo seco y una humedad relativa, entonces podría determinar la temperatura de bulbo húmedo, la entalpía,
el volumen específico y la humedad absoluta. Listo, podría hallar todos los datos en la carta ciclométrica correspondiente. Una característica muy importante de las cartas ciclométricas es que se define específicamente para cierta presión atmosférica. Por decir algo, esta carta ciclométrica en particular está definida para el sistema internacional a una presión atmosférica de 101.325 kilopascales, es decir, una atmósfera, es decir, a nivel del mar. Si yo quisiera, si estuviera en una ciudad que está a una altura diferente del nivel del mar, tendría que tener una carta ciclométrica específicamente para esa altura. O recurrir a los paquetes de software, a las herramientas informáticas que están gratis en internet o inclusive en los celulares. Ahí ya hay muchas disponibles apps en celulares que me permiten meter, por ejemplo, datos de presión atmosférica, temperatura bulbo seco y humedad relativa, e inmediatamente me da toda la información necesaria. ¿Cuáles son los principales procesos ciclométricos que encontramos digamos, en los sistemas de refrigeración y climatización? Son estos que menciono acá: el calentamiento y enfriamiento simple, calentamiento o enfriamiento simple. ¿Qué significa? Significa simple, que es un proceso que ocurre a humedad absoluta constante, por eso ahí aparece humedad constante. Hay procesos de calentamiento con humidificación, que sería en este sentido. Hay procesos de enfriamiento con deshumidificación, que serían en este sentido. Hay procesos de enfriamiento evaporativo, que son muy interesantes para ciertos procesos. Ese enfriamiento evaporativo, aquí no está la flechita, pero es en este sentido. También puede ser hacia arriba, la humidificación a temperatura constante, puede ocurrir. Generalmente a temperatura constante si tuviera ese vapor de agua a la misma temperatura del aire. Pero generalmente el vapor de agua puede estar a una temperatura diferente, y entonces hace que me vaya por un proceso de enfriamiento evaporativo. Bueno, está la mezcla de adiabática de corrientes y el enfriamiento y la aplicación, sobre todo en torres de enfriamiento. Esto es muy de los libros de texto de termodinámica, ¿cierto? De los conceptos básicos de ciclometría. Aquí vemos, por ejemplo, un proceso de calentamiento que sería similar al de enfriamiento, pero si nos fuéramos en sentido contrario. Perdón, aquí es de enfriamiento, perdón. Aquí estamos pasando de 30 a 12 grados centígrados. Pero acá estamos ilustrando digamos, una resistencia o un dispositivo pues, para calentamiento de aire. Iríamos en el sentido contrario. Entonces, en un sentido sería para calentar y en otro sentido sería para enfriar. A pesar de que nos vamos a humedad absoluta constante, podemos cambiar la temperatura, en este caso, por ejemplo, enfriar, y por lo tanto también cambiar la humedad. Podemos enfriar tanto que podemos llegar a las condiciones de saturación. En este caso, podríamos decir que llegamos a la temperatura de punto de rocío. Enfríe tanto que llegue a la temperatura de punto de rocío. O ahí las tres temperaturas son iguales: la temperatura de punto de rocío, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Estos son un proceso de calentamiento con humidificación. Yo, por ejemplo, puedo primero calentar, en este sentido, calentar a humedad constante, y después agregar humedad si quisiera, digamos, obtener el aire a unas condiciones específicas de humedad y temperatura. El enfriamiento con deshumidificación. Entonces aquí precisamente este proceso es muy interesante porque este proceso es el que ocurre precisamente en los evaporadores. El aire, cuando entra en contacto con el evaporador, llega rápidamente a su temperatura de saturación y se sigue enfriando. Inclusive hay congelación. ¿Y qué es lo que ocurre con la humedad absoluta? La humedad absoluta baja considerablemente. El aire, ¿qué pasa con el aire? Al aire yo le estoy retirando humedad, ¿cierto? Lo estoy secando.
Y ese aire tan seco, cuando entra en contacto con los alimentos, es cuando produce también las mermas en los alimentos o el secado en los alimentos cuando los estoy conservando. Entonces aquí vemos un fenómeno bien interesante. En ocasiones, entonces, para evitar eso, se procede a sistemas de enfriamiento con humidificación. Al mismo aire que ya una vez enfríe, vuelvo y lo humedezco para que no seque tanto los productos. Esto es digamos, un ejemplo de cómo sería, digamos, cómo podría hallar, digamos, las condiciones de aire de una mezcla que está con aire a dos condiciones. Esto también pasa, por ejemplo, generalmente el aire que pasa por los evaporadores en un cuarto frío se mezcla con el aire que está en el cuarto frío. Entonces ahí realmente yo lo que estoy haciendo son dos mezclas de corrientes de aire. Y el aire finalmente, el cuarto frío, va a ser el de la condición 3. Entonces esto es una forma de hallar precisamente esa condición del aire del cuarto frío. No es ni la que entra el evaporador, ni la que sale del evaporador, ni la que estaba inicialmente en el cuarto frío. Es la que resulta de este balance de masa y energía. Y finalmente una aplicación muy importante que tampoco me va a tener mucho, pero que se usa mucho en sistemas de refrigeración es la aplicación de la psicometría en el diseño, evaluación y operación de torres de enfriamiento. Una torre de enfriamiento, una torre de enfriamiento, su objetivo ya no es acondicionar el aire, sino que es enfriar el agua. Aquí en este caso, por ejemplo, yo estoy enfriando agua de 35 grados centígrados a 22. Fíjense que los propósitos son muy diferentes. Hasta ahora, todo lo que hemos visto de psicometría es cómo puedo yo llevar el aire de unas condiciones a otras. O sea, lo que me interesa es acondicionar el aire, llevarlo a unas ciertas condiciones de humedad y temperatura. Pero en las torres de enfriamiento, el objetivo principal es enfriar agua. Enfriar agua que aprovechando también unos procesos ciclométricos donde el agua que se evapora, que yo voy a enfriar, digamos que pierde energía con el aire que pasa a través de la torre de enfriamiento, pierde calor de evaporación y entonces hace que esa agua salga más fría. Pero el propósito, como les dije, es enfriar agua. Bueno, ya centrándonos un poco, dejando pues esta parte pues como de esos conceptos psicométricos que son muy importantes, miremos qué pasa con la humedad en los cuartos fríos. ¿Qué pasa cuando hay mucha humedad en los cuartos fríos y yo no lo puedo controlar? Hay unos problemas derivados más de obviamente pues tanto de la calidad, pero sobre todo de mantenimiento. Se me forman condensados en las paredes, se me forman condensados en los evaporadores, se forma rápidamente, digamos, se me bloquean los evaporadores por congelación, hay proliferación de hongos y bacterias, hay aglutinamiento de los productos higroscópicos, deterioro de los productos, materias primas, fallos en los sistemas eléctricos porque pueden producir corrosión, pueden producir corto. Entonces, una humedad alta sin controlar generalmente también genera muchos problemas de mantenimiento y de calidad en los sistemas. Pero una cosa es la humedad alta pensando en los equipos y otra cosa es la humedad pensando en los productos. ¿Cuál es la humedad más apropiada de los productos? La humedad más apropiada de los productos depende mucho entonces del tipo de producto. Este es un diagrama psicométrico que nos muestra precisamente que aquí en verde estamos hablando de humedades relativamente altas, humedades por encima del 80% para frutas y vegetales. Humedades entre el 80 y 50% para frutos secos y humedades entre el 60 y el 40%
para frutos secos, frutos o semillas secas. ¿Cierto? Hay frutos que donde mi propósito es precisamente secarlos, porque los procesos de secado también, digamos que son en muchos aspectos deseados para aumentar la vida útil de los productos. Pero en otros casos, como por ejemplo en esta figura, yo no quiero, ¿cierto?, que en un supermercado las frutas y las verduras se sequen considerablemente, porque entonces ya pierden propiedades organolépticas o de sabor, de textura, de apariencia, que pierden ya también valor comercial. Entonces, mantener estas humedades relativamente altas en frutas y verduras frescas es preponderante para yo poder mantener, pues, digamos, el valor de los productos. Entonces, ¿cómo uno, digamos, jugar entre mantener humedades altas para que los productos no se resequen y evitar que los equipos se deterioren por oxidación, que aparezcan hongos o que aparezcan muchos condensados en las paredes? Ahí están los retos. Digamos que ¿cuál debe ser la humedad a la que se mantienen los productos? Entonces hay listas muy amplias desde que se pueden consultar en los manuales de ASHRAE. Están disponibles también en las páginas de la FAO. Por aquí les dejo algunos enlaces de la FAO, e inclusive que es de la Universidad de California, que tiene información disponible gratis, que me dice cuáles son las humedades y temperaturas a las que debo mantener los productos. Todos los productos perecederos, frutas, verduras, flores, carnes, piscícolas, carnes procesadas, panadería, chocolates, todos son susceptibles de las condiciones de temperatura y humedad para garantizar esto, para garantizar la adecuada duración del almacenamiento. Eso es lo que yo finalmente deseo. Entonces vamos un poco, por ejemplo, para hablar de algunos ejemplos, para hablar de algunos casos específicos de la carne, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes tipos de carnes, y para cada tipo de carne habrán las carnes tendrán unas ciertas humedades en la carne, humedades que yo quiero evitar que cambien lo mínimo posible. Sin embargo, cuando en una fábrica, ¿cierto?, de sacrificio o de almacenamiento de productos cárnicos, yo los quiero almacenar, que es lo recomendado por la norma, por debajo de 4 grados centígrados. El aire, cuando pasa por un evaporador, que puede estar fácilmente a -10, a -20 o quizás a -40 grados centígrados, ese evaporador puede hacer que el aire que pase por la superficie del producto hace que la humedad del producto se evapore, y entonces la carne ceda parte de esa humedad al aire, porque el agua siempre, eso es una característica muy importante y parte pues de los principios termodinámicos. El agua siempre va a viajar de una zona de alta presión a una zona de baja presión. ¿Y cuál es la zona de alta presión? Donde hay más humedad. En este caso, por ejemplo, vean, las carnes tienen alta humedad. ¿Y donde habrá menos presión? Menos presión de vapor de agua habrá en un aire, por decir algo, a -40, -30 grados centígrados. Entonces, esa diferencia en las presiones del vapor de agua en el producto y del vapor de agua en el aire hace que precisamente el vapor de agua migre de uno hacia el otro. Entonces yo tengo que controlar la humedad relativa, tengo que controlar la temperatura de almacenamiento, y también la velocidad, porque la velocidad influye mucho en los coeficientes de transferencia de calor y de masa con la que esa agua va a viajar más rápido o más lento hacia el aire. Esa pérdida
esa pérdida de masa del producto es lo que conocemos entonces como la merma. La merma es la relación entre el peso del producto en caliente, es decir, antes de entrar al cuarto de almacenamiento, versus el peso del mismo producto, pero ya cuando sale del cuarto de almacenamiento. Esas pérdidas generalmente se procura que sean lo mínimo posible. Si son cero, pues idealmente, pero hay veces pueden ser del 1, 2, pueden alcanzar hasta el 4 o el 5%. Y en una fábrica, digamos que se producen fácilmente al día, por ejemplo, una cosa como esta que puede tener en un cuarto, fácilmente puede tener del orden de toneladas de producto, por decir algo, 100 toneladas de carne, 100 toneladas de producto, perder un 4%, entonces multipliquen cuánto sería eso al valor de la carne, lo que está hoy, o sea, son millones de pesos que se podrían perder en un año. ¿Qué favorece entonces la merma de un producto? Como les dije, la diferencia de presión entre la superficie del producto y el aire del cuarto. Aquí vemos, por ejemplo, en unas gráficas, esta es la presión del vapor del producto versus la presión del vapor de agua. Y vemos cómo al principio esa diferencia es muy alta, es decir, al principio hay una migración de vapor de agua muy alta entre el producto y el aire, y al final ya se va equilibrando. Entonces, ¿dónde tengo que tener más cuidado para controlar la humedad del aire al principio, en el proceso? Posiblemente al principio. Al principio tengo que tener el cuarto posiblemente con la mayor humedad posible para evitar una alta migración hasta que la temperatura del producto baje lo suficiente y evitar que esa diferencia de presión sea demasiado alta, ¿cierto? Esa es la principal estrategia. Otra es el tiempo de proceso y enfriamiento. Obviamente, mientras más tiempo deje el producto dentro del cuarto, a pesar de que ya la diferencia sea mínima, siempre va a haber una migración. Si lo dejo mucho tiempo, el producto finalmente tiende a secarse. También depende mucho del tiempo de enfriamiento, es decir, esta curva, qué tan rápido yo la puedo hacer. En algunas ocasiones se procura que sea muy rápido para que se sellen los poros y evitar que el agua que está más internamente viaje a través de digamos que los intersticios del producto. Entonces, esa es una estrategia que muchas veces se usa para, digamos que, reducir esas mermas. La velocidad de la transferencia de calor, es decir, la temperatura, la velocidad del aire, esas diferencias hacen que se favorezcan la transferencia de masa entre el producto. Y otra que puede reducir es precisamente el empaque. Yo puedo yo puedo poner los productos empacados. Hay productos que no se pueden empacar porque también respiran, es decir, respiran CO2, respiran etano, respiran algunos gases, que si yo los dejo atrapados en el empaque, favorecen también su descomposición. Entonces también tengo que jugar con eso, o con empaques también inteligentes que permitan la respiración del producto. Este es un ejemplo de precisamente de cuánto puede variar el peso de la carne en un proceso de enfriamiento. Aquí vemos pues que al inicio puede tener 615 libras, por el lavado puede aumentar un poquitico el peso, pero ya después, una vez que se seca o empieza el proceso de enfriamiento, yo debo garantizar en ese preenfriamiento la mínima pérdida. Lo ideal es que la pérdida sea lo mínima posible. Y ya durante las 48 horas que dura el proceso de sostenimiento del frío, digamos un valor típico puede ser que él pierda aproximadamente, en este caso, 3 libras en esas 48 horas. Es decir, al final, que empezó a 615 libras, termina con 602. Ahí podríamos sacar cuánto es el porcentaje de merma de este ejemplo. Eso más o menos correspondería como a menos
60 sería 10%. Entonces, digamos que ahí estamos hablando de casi un 3%. ¿Cómo controlo la humedad? La puedo controlar con humidificadores, generalmente humidificadores que hoy en día se usan muchos sistemas, por ejemplo, de ultrasónicos, que mandan aire mandan vapor sin necesidad, o agua, pues, en partículas muy pequeñitas que favorecen la incorporación al aire sin necesidad de incorporarle calor. O hay veces lo que quiero es deshumidificación, entonces ahí podemos usar materiales de cambio de fase, sí, materiales absorbentes que son capaces de retirar la humedad al aire sin necesidad de enfriarlo mucho, ¿cierto? Entonces eso también son estrategias nuevas que se usan. Entonces, una alternativa para controlar la humedad es la selección adecuada del evaporador. Y el evaporador, los fabricantes generalmente, ya para terminar, porque ya creo que estamos muy sobre el tiempo, los fabricantes generalmente, los evaporadores definen un delta de temperatura que es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de evaporación y la temperatura del aire, del aire a la salida del evaporador, ¿cierto? Ese es el delta de T. Si ese delta de T es bajito, digamos que tenemos humedades altas, en este caso se usa para vegetales, flores, hielo, empaque, en fin. Y si esas delta de T son muy altos, entonces ahí vamos a tener humedades relativas dentro del cuarto muy bajas. En ese caso, pueden ser dulces, muelles de carga o algunos lugares donde no son afectadas, donde los productos no vayan a ser afectados por la humedad, sobre todo, por ejemplo, sistemas que estén empacados ya. Esto es lo que pasa con el aire cuando entra en contacto con el serpentín, ¿cierto? El aire inmediatamente entra en contacto, llega al punto de saturación y por lo tanto se reduce la humedad absoluta, ¿cierto? Aquí pues quiero ilustrarlo como para que lo vean dentro de la carta ciclométrica. Este es el mismo concepto, pero aquí vemos como un banco de tubos y a medida que el aire va viajando alrededor de esos bancos de tubos, ¿cierto? Baja la temperatura, pero también baja la temperatura de saturación, es decir, el aire se va secando cada vez más, el aire va teniendo humedad absoluta cada vez menor, o la humedad relativa también, la humedad relativa en este caso aumenta hasta que llega al punto de saturación, siendo esta que ven acá nunca estará por debajo de la temperatura de evaporación. También ahí es muy importante el concepto en el diseño de los evaporadores de lo que sería el calor sensible y el calor latente y el calor total. La relación entre estos dos, entre el calor sensible y el calor total, es lo que conocemos como la relación de calor sensible, que muchas veces en refrigeración es mucho más alta de lo que encontraríamos en sistemas de climatización. Este es un ejemplo de cómo seleccionar un evaporador precisamente buscando mantener humedades relativamente altas, humedades relativas altas. Para una temperatura de conservación de 0 grados centígrados, si yo quiero humedades entre 80 y 85 grados centígrados, para una capacidad de 6.000 vatios, entonces yo del delta de T podría despejar cuál debería ser la temperatura de evaporación. En este caso, la temperatura de evaporación estoy diciendo que es menos 7 grados centígrados. Y digamos que un fabricante generalmente me dice, bueno, la potencia frigorífica para un refrigerante a un delta de T o a otro delta de T variará en función del modelo y en función de esos delta de T. En este caso, que tengo un delta de T de 7, entonces, porque digamos que lo saqué de acá, no está dentro de la tabla, entonces yo lo que debería hacer es interpolar y para obtener cuál más o menos debe ser la capacidad de ese evaporador. Esa capacidad del evaporador debe corresponder a la capacidad de la potencia. ¿Por qué?
Esto es más o menos una gráfica, ¿cierto? Que me muestra, bueno, porque es un delta de T de 7. Si yo necesito un evaporador de flujo forzado, entonces precisamente selecciono para una humedad relativa deseada, selecciono el delta de T correspondiente. Pero este proceso es muy importante, seleccionar adecuadamente el tamaño del evaporador en función de ese delta de T, en función de la temperatura de evaporación. ¿Por qué? Este es otro ejemplo que también ilustra, digamos que aquí otro fabricante, donde da, por ejemplo, diferentes humedades relativas, si son equipos empacados, si son productos empacados, si son congelados o si son alimentos frescos. Y dependiendo de la temperatura de evaporación, entonces puedo escoger el delta de T. ¿Por qué es importante el tamaño del evaporador? Y ya con esto terminamos. Si yo tengo un evaporador de una potencia más pequeña que la del compresor, generalmente el delta de T va a ser mayor que el previsto y entonces la humedad relativa bajará mucho más de lo deseado. Y eso hará que vaya a tener muchas, digamos, mermas en el producto. El producto tenderá a secarse sustancialmente. Si la potencia del evaporador es menor que la potencia del compresor. Si la potencia del evaporador es mayor que la del compresor, entonces pasará a lo contrario. La humedad relativa será demasiado alta, mucho más alta de lo deseable, y entonces ya corro el riesgo de que se me formen hongos, mohos, carnes o materiales pues pegajosos, como digamos que sustancias indeseadas que generalmente pues afectan la calidad del producto y por lo tanto entonces tendría pérdidas incrementales dentro del producto. Bueno, ya con esto, digamos que espero pues que les haya servido e interesado. Ahí están mis datos, pues vamos a también acompañarlos en el diplomado. No sé si Angie haya preguntas por parte del panel. Me disculpan pues que me haya pasado un poco más del tiempo, pero si tenemos tiempo de algunas preguntas. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Antes de iniciar con las preguntas, las pueden ir ingresando por favor en el chat. Em, Inicialmente, pues muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta actividad. Agradecemos su asistencia e interés. Adicionalmente, pues recordarles que este webinar es publicitario, es un webinar publicitario al Diplomado Internacional en Refrigeración con énfasis en logística de cadena de frío. Recordarles que actualmente está vigente el 10% de descuento por pronto pago y adicional a eso también manejamos descuentos por grupos numerosos. Ante cualquier duda o inquietud respecto al diplomado, ya por medio del chat les dejamos nuestros números de contacto para que hagan contacto con nosotros y poder aclarar cualquier duda o inquietud. Recordarles que este diplomado empieza el 31 de mayo en modalidad virtual, los días miércoles y viernes de 5 a 7, los sábados de 8 a 12. Preguntas tenemos. El señor Ramón Salazar pregunta, en el caso de guardar carne de res en un congelador, ¿qué tipo de cuidado debo tener? Bueno, como mencionamos ahorita en la presentación, lo principal es, si estamos hablando de una empresa productiva, ¿cierto? Una empresa que, digamos, una planta de sacrificio o de beneficio, o una empresa comercializadora de carnes, lo que menos quiere es que lo que él le compró al proveedor de la carne sea menor a lo que él va a vender, digamos que a sus correspondientes clientes. Entonces, lo que uno debe procurar es mermar o disminuir al máximo lo que corresponde a las mermas. Lo que pasa es que con las carnes también hay otros procesos donde los procesos de secado antes son deseados. O sea, lo que hablamos, por ejemplo, o se habla también de las carnes maduradas o de los productos cárnicos madurados.
donde hay un proceso de secado que permite que yo pueda tener carnes, por ejemplo, como el jamón serrano, como los salchichones, o algunos, pues, algunos productos cárnicos, que puedan conservarse sin necesidad de refrigeración, pero para eso tuve que haber extraído mucha humedad. Ahí, digamos que no es parte de esta, no era parte de esta charla, pero obviamente pues la van a encontrar dentro del diplomado, y es que nos van a hablar sobre la actividad del agua. La actividad del agua es un valor tal que si yo lo llevo a cierto nivel, puede evitar que el producto se descomponga rápidamente e inclusive a temperatura ambiente pueda conservarlo. Pero ahí yo si quiero, necesito llevar el producto a cierto nivel de concentración de agua para poderlo conservar. Entonces ahí hay dos aspectos diferentes, ¿cierto? Y dependiendo del producto. Pero ya en un congelador lo que buscaría principalmente es reducir las mermas. Y sé que Angie de pronto ahorita les dice dónde va a quedar guardado las memorias de esta charla. Y hay algunos tips que ustedes posiblemente van a aprender más en el diplomado de cómo evitar que ocurran esas mermas. Sobre todo, conociendo bien cómo medir la humedad relativa de un sistema y cómo controlar la humedad relativa a partir del diseño, y si ya no lo puedo a partir del diseño, a partir de otros mecanismos que me permitan controlar la humedad relativa para evitar esas pérdidas. Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Pregunta César López. eh, ¿Puede repetir de nuevo lo de la selección, el DT relativo al tiempo de almacenamiento y al tiempo del evaporador? No. Bueno, creo que se refiere a este punto. César López, permítame, ya lo buscamos acá y le damos acceso para que nos pregunte. Porque creo que el tiempo, la temperatura de almacenamiento y bueno, entendí el tiempo, no, es la temperatura de almacenamiento y la temperatura del evaporador, no, entonces estamos hablando de esta diapositiva, que es este ejemplo que les pusimos acá. Ahí me disculpan pues que ya a lo último fui un poquito más rápido, pero este es un caso un poquitico pues elemental de cómo seleccionar un evaporador. Entonces, digamos que si la norma me dice, usted tiene que conservar el producto a 0 grados centígrados, es un dato. Y ese producto de la tabla que vimos anteriormente, de la tabla pues que por ejemplo nos ofrece, de la tabla que nos ofrece ASHRAE o la FAO o la Universidad de California, vemos que ese producto dice a qué temperatura de almacenamiento y la humedad relativa. Listo, esos son dos datos, que son los dos datos que están acá incluidos. Y fuera de eso, digamos que yo calculé la carga térmica del sistema, hice un buen diseño, las pérdidas pues o las ganancias, perdón, por infiltraciones, por radiación, por personas, por equipos, y calculé pues adecuadamente el compresor para esas cargas térmicas, y ahora entonces necesito un evaporador que tenga la misma, que se balancee con el compresor. Entonces yo debo ir al catálogo del evaporador y buscar el delta de temperatura correspondiente al delta de temperatura que yo voy a tener. El delta de temperatura se define como la temperatura de conservación menos la temperatura de evaporación. Como yo ya tengo la temperatura de conservación, que en este caso es 0 grados centígrados, bueno, y me voy para esta otra gráfica, que generalmente también me la muestran los fabricantes, que me dice, para una humedad relativa entre 80 y 85, que es lo que me dice, lo que me recomiendan digamos, la literatura, entonces yo debo tener un delta de 7 grados centígrados, de 7 Kelvin, 7 grados centígrados, digamos que la diferencia ahí es la misma. Entonces, la temperatura, que es 0 grados centígrados de conservación, y ese delta, menos 7, me da una temperatura de evaporación de menos 7. Esa es la temperatura de evaporación a la que debería trabajar el sistema. Entonces yo me voy para
el catálogo de fabricante a -7 grados centígrados, a un delta de 7 Kelvin, y busco la capacidad que corresponde. En este caso, para el ejemplo, no hay un delta de 7, entonces interpolo, no hay un delta de 7, entonces interpolo entre 6 y 8. Y como me dice que la potencia es de 6.000 vatios o de 6 kilovatios, entonces selecciono el evaporador B. El A no me sirve porque digamos que está por debajo de lo que necesito, y el C está por encima de lo que necesito, entonces selecciono el B. E interpolo cuál debería ser la capacidad de ese evaporador, pero ya a un delta de 7. Eso me da una capacidad del evaporador de 6.300, que digamos que está cerca a lo que ofrece el compresor. No sé si con eso ya satisface un poco la inquietud de César Ujú. López. Sí, señor. Ya nos contestó que sí. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente, César nos pregunta que qué nos recomienda para los casos donde la temperatura de almacenamiento es baja y la HR solicitada es baja también. Por ejemplo, almacenamiento, temperatura de almacenamiento 15 grados centígrados y HR 40%. César, es muy difícil porque tener cuartos fríos o frigoríficos completamente herméticos es muy complicado, porque eso sería la opción para uno lograr humedades relativas muy bajas a temperaturas muy bajas. Generalmente el aire, a medida que se enfría, al principio se humedece mucho y tiende a secarse, pero a medida que hay infiltraciones, y las infiltraciones pueden ser difíciles de controlar, sobre todo en cuartos, mientras más grande, más difícil de controlar las infiltraciones, la humedad siempre va a aparecer. Porque la humedad es como, o sea, trata de meterse por cualquier orificio, por cualquier unión, la humedad trata de viajar, porque hay una diferencia de presiones tan grande entre lo que es la humedad en el exterior o cualquier fuente de agua que haya, con respecto a la presión que hay interna del cuarto, que está a una humedad muy bajita, que él funciona como si fuera una bomba de vacío, una bomba de succión. Él chupa todo lo que pueda encontrar. Entonces ahí lo que generalmente se hace es usar mecanismos, digamos, artificiales. En este caso, por ejemplo, lo mencionaba ahí, las ruedas deshumidificadoras. No sé si por acá me puedo devolver. Esto, materiales desecantes. Que apoyen de alguna manera cómo lograr humedades muy bajas. Pero no es fácil, o sea, o tendrías que tener un sistema muy hermético o sistemas que ayuden a la deshumidificación, porque temperaturas bajas con humedades bajas es muy complicado. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta Gino Ramírez, del punto de vista energético, ¿cuál es el método de deshumidificación más eficiente en la industria? Si hablamos solamente de deshumidificación, el más usado y el más eficiente es el que vimos acá en este proceso, ¿cierto? Este acá, o sea, el enfriamiento con deshumidificación, es decir, usar un coil, un evaporador para enfriar el aire, y el aire cuando entra en contacto con la superficie del evaporador o del coil, entonces el agua se precipita y seco el aire, y después ya lo podría volver a calentar a una humedad mucho más bajita de la que estaba inicialmente para procesos de secado o los procesos que necesite si necesito deshumidificación. Pero digamos que es el más usado, pero ahí lo que pone desde el punto de vista energético. Entonces, desde el punto de vista energético, a pesar de que no es tan usado, el más eficiente es quizás deshumidificar con materiales desecantes. Sobre todo porque es que los materiales desecantes yo los regenero
con calor, y ese calor lo puedo obtener de una fuente de calor, digamos, más barata, una fuente de calor que puede venir de gases de desecho o de la combustión de gas, en fin, de una fuente de energía que sea mucho más económica. Porque la deshumidificación con refrigeración necesariamente tengo que usar energía eléctrica, y la energía eléctrica es más costosa que la energía proveniente de gas. Entonces, en términos de eficiencia energética, este es mucho mejor. El problema es que la inversión inicial posiblemente es más alta en estos sistemas. No tanto porque sean muy complicados, sino es porque por una cuestión de mercado. O sea, el mercado es mucho más reducido en este tipo de deshumidificadores que en los deshumidificadores con sistemas de refrigeración. ¿Listo, Jenny? No sé si hay alguna otra pregunta o ya damos por terminar. Listo. Una última pregunta, el señor Otto. ¿La tensión superficial del agua es un factor que se tiene en cuenta para determinar la capacidad de humectación o secado del aire? No, Otto, la tensión superficial no. Hay lo que, digamos que para uno hacer un análisis muy detallado de un proceso que se conocería pues en termodinámica y en transferencia de calor como un proceso de transferencia de masa y calor entre un producto y el aire, son la humedad del aire, la humedad del producto, la temperatura del aire, la temperatura del producto y la velocidad del aire. Esas son, bueno, y la superficie es muy importante. Un producto, mientras menos superficie expuesta tenga, menos transferencia de masa y de calor tendrá. Mientras más superficie expuesta tenga, desde ahí el corte, por ejemplo, de las carnes es muy importante. Una carne que se corta de manera, digamos, donde la superficie es muy alta, es decir, largas longitudes y anchos, áreas superficiales muy altas, se va a secar mucho más rápido que, por ejemplo, un producto que tenga una forma esférica. Una forma esférica es la forma geométrica que menos área superficial tiene. Entonces, tendrá menos posibilidades de secar que un producto que se corte de otra forma. Entonces, son los factores que mencioné. Humedad, temperatura, tanto del producto como del aire, velocidad del aire y área superficial. Con esos datos podría llegar a tener un modelo o calcular fácilmente cuánta humedad se está perdiendo. Pero la tensión superficial no. Listo, no tenemos más preguntas en el chat. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente conferencia. Y ante cualquier duda o inquietud, no deben comunicarse con nosotros. En el chat dejamos la información de contacto para aclarar sus dudas e inquietudes. Esta grabación va a estar depositada en el canal de YouTube. Por medio del chat también está el link de nuestro canal de YouTube. Y no es más, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego, que tengan excelente día.